Como decíamos, los derechos de nueva planta fueron presentados como derechos de conquista por la corona, ¿no? Pero es que el conflicto, que probablemente hubiese podido soslayarse con la convocatoria de Cortes, estaba sentado. Lo que no resolvieron las Cortes tuvo que resolverlo las armas, ya que tanto Luis XIV de Francia como el emperador Leopoldo I estaban casados con infantas españolas hijas de Felipe IV, por lo que ambos alegaban derechos a la sucesión española. También las madres de ambos eran hijas de Felipe III. Tanto Leopoldo como Luis estaban dispuestos a transferir sus pretensiones al trono a miembros más jóvenes de su familia. Luis al hijo más joven del Delfín, que era Felipe de Anjou, y Leopoldo a su hijo menor, el archiduque Carlos. El por qué Carlos II testó a favor del duque de Anjou pretende aclararlo Marianne de la Tremoille, princesa de los Ursinos, en su carta al marqués de Torcy de 6 de noviembre de 1705, y en la que dice: es una verdad incontestable que esta nación no se ha entregado a un príncipe francés sino por el miedo que tenía de no ser suficientemente socorrida por el emperador. En aquel tiempo estaba desunida la Liga. Francia tenía ejércitos poderosos en las fronteras de España, y la Casa de Austria parecía abandonada por sus aliados, que pedían la división de esta monarquía. Estas fueron las razones que dieron a Carlos II los que le aconsejaron que testara a favor del duque de Anjou. Los pueblos, por otra parte, cansados de no tener comercio, acostumbrados a aborrecer a nuestra nación y seducidos por una infinidad de emisarios que han recorrido impunemente todas las provincias, se han figurado que si estuvieran bajo la dominación del archiduque, venderían sus lanas, que son toda la riqueza de España, a los ingleses y holandeses, y que enseguida harían sus galeones el viaje a las Indias, cuyo producto total se figuran ellos que sacan hoy los franceses. Y si los porqués son señalados por Madame de la Tremoille, los qués son dictados por Luis XIV, que aceptó la voluntad de Carlos II, presentando en la corte a su nieto de 17 años con estas palabras: señores, aquí el rey de España. Entonces le dijo a su nieto: pórtate bien en España, que es tu principal deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia. Para mantener la unión entre nuestras dos naciones es la manera de hacerlos felices y preservar la paz en Europa. Mientras, el Parlamento inglés trataba el asunto señalando que serían los franceses dueños de Indias, del mar Mediterráneo, del Adriático y del Jonio, y se aprovecharían con nuestras fábricas, con nuevas fábricas de las lanas de España. Los principios que se consolidaban posteriormente en las guerras separatistas de América ya se mostraban un siglo antes. Poco después, por parte del Foreign Office, se procedería a la creación de la mejor arma al servicio de Inglaterra, ¿cuál es? La masonería, y a la redacción del proyecto para la destrucción de España. Al fin, el absolutismo se asentaba en España con el beneplácito de propios y de extraños, siendo reconocido por todas las potencias europeas, incluida Inglaterra y Holanda, menos por el emperador Leopoldo y sus allegados, quienes proclamaron que el rey no estaba en posesión de sus condiciones mentales cuando nombró sucesor. Una vez cambiada la dinastía, las intrigas se convirtieron en guerra internacional extendida por media Europa. Pero las intrigas no se desvanecieron en la corte del nuevo rey, sino que ésta pasó a ser el centro neurálgico de los advenedizos, franceses y afrancesados por una parte y españoles por otra, cuyas miras personales se sobreponían a las miras del interés nacional. Curiosamente, al final del periodo sería Felipe V quien, como un espejismo, diese una sensación de dignidad patriótica. Resulta curioso. Cuando el 16 de noviembre de 1700 subió al trono Felipe V, Marianne de la Tremoille sería nombrada por Luis XIV de Francia camarera mayor de Felipe V, con el encargo de tutelar al joven rey, posición que sería confirmada cuando Felipe casó con María Luisa Gabriela de Saboya el 11 de septiembre
de 1701. Situada en su puesto de control absoluto, se rodeó de sus adeptos, quienes, como es el caso del conde de Montellano y de Juan Orri, acometieron reformas tendentes a limitar las corruptelas que manifestaban en la corte. Se pretendió hacer una profunda reforma administrativa bajo la dirección de Orri, que redactó detallados informes donde aconsejaba la centralización de la administración, así como la reforma del sistema de gobierno, basándose en el modelo francés, apuntando la eliminación de los consejos reales y la creación de ministerios, aspectos que alarmaron a la enquistada nobleza y cuyo desarrollo natural nos lleva a los decretos de nueva planta. Todo lo que había pactado Portocarrero era desechado por los advenedizos aportados por la princesa de los Ursinos, cuyo control sobre el poder llegó a anular todos los despachos de Felipe V en 1703, y en los que atendía algunas indicaciones que le daba el cardenal. El absolutismo se mostraba en todo su esplendor, y su máximo representante, evidentemente, no era Felipe V, como tampoco era Isabel de la Tremoille, Marián de la Tremoille. El único soberano era Luis XIV de Francia, que, informado sobre la situación y siendo que era manifiesto tutor de la monarquía española, escribía a su nieto: «Os amo con sobrada ternura para decidirme a abandonaros, y sin embargo me obligaréis a ello si no me hallo enterado de lo que pasa en vuestro consejo. Lo que tendría que suceder si quitáis al cardenal Estrés la franca entrada que hasta ahora ha tenido, no solo a él, sino también al duque de Harcourt y Marsin. En este caso me veré en la necesidad de suprimir el destino del embajador en Madrid». Portocarrero acabó excluyéndose a sí mismo al observar que lo pactado para aceptar la coronación de Felipe V era desatendido en su totalidad, con lo que la asunción de la Casa Borbón a la corona de España no dejaba de ser una clara usurpación exenta de todo tipo de derecho. Una confirmación de lo anunciado por el conde de Frigiliana, que en su momento exigía la convocatoria de Cortes para tratar de la sucesión al trono. Pero la desfachatez era absoluta, y en absoluto era ocultada. El rey de Francia exigía al rey de España que le mantuviese informado de lo que sucedía en el Consejo de Estado. Me permito repetirlo porque es que es altamente curioso. Las instrucciones que emitía Luis XIV eran determinantes. Decía, por ejemplo: «El embajador de Francia ha de ser ministro de su Majestad Católica, y es preciso que sin tener el título ejerza las funciones, ayudando al rey de España a conocer el estado de sus negocios y a gobernar por sí mismo». Pero la influencia aún sería mayor. La otra vía principal para hacer llegar la autoridad de Luis XIV fue la correspondencia dirigida a Felipe V. Aunque el envío de esas cartas se había iniciado con la partida de Felipe de Versalles, y al igual que ocurría con la mantenida con otros miembros de la familia real, en especial con su padre, el Delfín, o sus hermanos, el duque de Borgoña y de Berry, las urgencias de la guerra, desde finales de 1701, otorgarían mayor trascendencia a este canal de comunicación entre ambos monarcas. A partir de esas fechas y hasta bien avanzada la guerra de sucesión, Luis XIV utilizó este recurso para tratar de gobernar la monarquía española y orientar las decisiones políticas de su nieto. A veces el tono empleado es claramente conminatorio, fundamentalmente cuando estaban en juego importantes intereses franceses o se censuraban posiciones de Felipe V y sus ministros no compartidas en Versalles. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.